Y como les decía, miren, en esta semana, que es la semana 7, miren, vamos a ver, miren, lo que es la ley de Kirchhoff, de electrónica básica. Esta ley se basa en lo siguiente, ¿no? Anteriormente teníamos la ley de Ohm, que sirve como base fundamental de esto, pero en esta oportunidad vamos a ver ya el funcionamiento. Este funcionamiento ya lo hemos visto con ustedes, ¿no? Ya lo hemos visto en los ejemplos prácticos que hemos estado implementando casi a partir de la cuarta, quinta semana, ¿no? Ahora sí, miren, vamos a ver de qué se trata. La famosa ley de Kirchhoff dice ley de corrientes, ¿no? O ley de nodos, dice en cualquier nodo, cuando estamos hablando de nodos, estamos hablando de esto, las esquinas que están acá, ¿no? En cualquier nodo nos referimos a esto, ¿no? En cualquier nodo, dice la suma de las corrientes que entran en el nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, ¿no? A todas las corrientes que salen, ¿no? Entonces, de forma equivalente, la suma de las corrientes que pasan por un nodo debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso se ve lo que es la sumatoria de lo que son las intensidades, que poco a poco ya nos vamos a ir dando con este término en la parte práctica. Como es en el caso de acá, miren, en este nodo de acá, miren, la suma de las intensidades que llegan debe ser igual a la suma de las intensidades que salen, ¿no? En este caso, por ejemplo, I más 3, I2 más I3 va a ser igual a I más 1, y I1 más I4, ¿no? O sea, I2 más I3 va a ser igual a I1 que sale más y 4 que salen, ¿no? O si es que queremos decir, queremos darles, por ejemplo, un símbolo, podríamos decir que las que entran son positivas, entonces yo podría decir I2 más I3 va a ser I2 más I3 menos I4 menos I1 va a ser igual a 0, lo que dice aquí la suma de las intensidades, ¿no? Esa es la primera ley de Kirchhoff, ¿no? O en este caso, por ejemplo, en el caso de acá, miren. En este nodo, miren, la I2 que viene de arriba, la I2 que viene de arriba, la I2 más la I1 van a ser igual a la I3, ¿no? I1 más I2 igual a I3, que es lo que sale, ¿no? Ese es en la malla 1. O en el caso de acá, pues aquí ya se hace multiplicando por el voltaje, ¿no? Por el voltaje. 8 por el voltaje más 3 por el voltaje. También menos 4 más, ¿no? Y hacemos la suma de las intensidades. Poco a poco ya tenemos que ir entrando en esta parte un poco más matemática para aplicarla, ¿no? Para aplicarla directamente, ¿no? Luego tenemos, miren, pues muy grande, por eso que no. La segunda ley de Kirchhoff, ya es la segunda ley, casi es lo que ya hemos visto con ustedes en la parte práctica, ¿no? Pero aquí lo vamos a ratificar con la sesión que vamos a hacer el día de hoy. La segunda ley de Kirchhoff dice, miren, llamada ley de tensiones. Dice, en un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión o de todos los voltajes es igual a la tensión suministrada, ¿no? La suma de todos los voltajes va a ser igual a la tensión suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de todas las diferencias de tensión de potencial de un circuito es igual a 0, ¿no? La suma de todos los voltajes. De igual manera que la corriente, las tensiones también pueden ser complejas, ¿no? Por ejemplo, este voltaje que es una pila, esto va a ser igual a voltaje 4 va a ser igual, miren, a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, ¿no?
En el caso de acá, miren, ya no se toma en cuenta esto porque ya esa es otra malla, ¿no? En el caso de acá, miren, si estamos en serie, en la parte de acá. Entonces, voltaje 4 va a ser igual a 1 más 2 más 3, más la ley de tensiones, ¿no? La ley de tensiones de Kirchhoff. El día de hoy, miren, vamos a desarrollar voy a desarrollar acá una pequeña aplicación, empezando, miren, con la parte más sencilla, ¿no? Vamos a distribuir, por ejemplo, un voltaje de una pila de 5 voltios, por ejemplo, para colocarla dentro de 3 intensidades, algo parecido a lo que tenemos acá, ¿no? Algo parecido a lo que tenemos en esta malla superior, ¿no? Para esto, miren, nosotros empezamos con nuestro protoboard. Ay, ¿por qué no me sale esto? No. Algo estoy haciendo. Así empezamos con el Tinkercad. Entramos con nuestra cuenta. Aquí automáticamente, en el caso mío, ya accede. Ya empezamos creando, miren, una interfaz. Entonces estoy utilizando, miren, un power supply. En este caso, miren, está configurado, lo voy a configurar con 5 voltios, corriente de 5 amperios, ¿no? En este caso, miren, por ejemplo, aquí se les pone de esta manera. Miren, en la tarea les estoy poniendo, a ver, a ustedes, les estoy poniendo para 15 voltios. Entonces, lo que hacen cuando ustedes quieren de 15 voltios, lo hacen simplemente aquí, le añaden un 1 y ya tienen 15 voltios, ¿no? Este queda ya de 15 voltios. Para mí lo voy a hacer con 5 nada más, ¿ya? 5 voltios. Luego voy a colocar el protoboard y los controles acá. Vamos conectando por acá, ¿no? Vamos conectando ya la parte negativa. Vamos acá. En este caso es referencial. Como ya tenemos, miren, ya distribuido, ahorita si lo ejecutamos, como les dije, ya tenemos, miren, el voltaje y el amperaje, ¿no? Ahora sí, miren, voy a detenerlo acá para poder medir, ¿no? Y empiezo midiendo, miren. Acá, ¿dónde lo ubico? Acá vamos a poner el multímetro. Multímetro. Pero ¿dónde? Acá se me hace fastidioso. Bueno, donde no incomode mucho. Lo que voy a hacer es conectar acá. Voy a conectar si me doy desde acá. Aquí puedo coger, miren, directamente hacia el terminal 1. Puedo coger también de aquí, a ver. Por aquí no voy a colocar muchos. En el caso de ustedes que le van a tener que poner otro, ahí sí. Y ahora vamos a hacer un cableado por aquí, ¿no? Ahí estamos. Entonces, esto sería, perdón.
Sí, ahí tenemos, ¿no? Más o menos, no. Vamos a ver cómo va quedando. Ajá, entonces está. Por si acaso, estos 833 de los 5 voltios está cogiendo 833 por la resistencia que tiene acá, el problema. Este es 833 MB micro, o sea, si fueran voltios serían 0.83, ¿ya? Más o menos la idea es esa. Y eso. El de acá, ¿cuánto tendría que tener? Si yo tengo esto y tengo esto, ¿cuánto tendría que tener este de acá? ¿Sí están viendo? Tendría que tener la diferencia entre 5 menos esto, ¿ya? Esto por si acaso es 1.67, 0. Este de acá es la mitad, 0.85. Entonces cuando ya tenemos ya la última resistencia, miren, ya simplemente, aquí por ejemplo, colocamos el multímetro hacia acá, el de acá hacia acá, el de acá, cada uno de sus terminales al multímetro, ¿no? Tengamos en cuenta que la corriente, miren, viene, ¿no? Empieza por aquí, se distribuye, ¿no? Y puede venir de esa manera, ¿no? Y distribuir a cada uno de esa manera, ¿no? Hacer el circuito acá. El objetivo acá fundamental es que, por ejemplo, en la ley de Kirchhoff, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, aquí está entrando 5 y están saliendo, mira, no, perdón, aquí tiene 5 voltios y lo están distribuyendo en cada una de ellas. Por ejemplo, esta tiene 0.83 voltios, de acá 1.67 y esta 2.5, ¿no? Con esta parte, miren, estaría casi terminando la parte de lo que es la exposición. Como parte práctica les queda a ustedes añadirle una resistencia más. Tengamos en cuenta que la variación de voltajes aquí se refiere a las resistencias, ¿no? Por ejemplo, miren la que era de 10, la que era de 10, 20 y 30, ¿no? Miren, a menor resistencia, menor voltaje, ¿no? Exactamente. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta sobre el tema, con esto me estoy despidiendo con ustedes de aquí hasta la siguiente semana, ¿ya? Hagan su tarea y que tengan un bonito fin de semana. Este fin de semana que está más tranquilo, lo que sí, cuidémonos del dengue también. Bueno, que eso de cuidado ya es parte de cada uno de nosotros y de ustedes. Ustedes lo saben hacer quizá mejor que yo. Muchísimas gracias por su atención, ¿ya?